Pues hay que hacer 30. Pim pam. ¿No? Fácil. O sea, si yo un día 30 te digo, hazte socio, y te hago socio, ¿no? ¿Un día 30? Bueno. Si te haces 30 en un día... Son unos que no. Es verdad, y no, Ahí no, seguramente lo puede conseguir. los demás nada, tío. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, la mañana bien, calorcito bueno, ahora viene el verano, empezamos a captar en camiseta de tirantes, enseñando la tableta y cosas así, ¿o todavía no? No, es broma. Con el peso directamente. Y ya está. Vale, hoy vamos a hacer una formación que va a ir un poco relacionada sobre cómo formar, ¿vale? Sé que ya estáis empezando a ser entrenadores, a llevar gente, o estáis por ahí. Lo que vamos a hacer va a ser explicar un poco la importancia de los pasos y por qué, ¿vale? Entonces, vamos al lío. Importante. Esto es el sistema que hay creado, ¿vale? El sistema significa que cuando algo funciona, si yo sé hacer socios, está de puta madre, pero para que otras personas puedan aprender lo que yo estoy haciendo, tengo que enseñárselos de una forma ordenada, ¿no? Cuando vosotros ya tenéis algo automatizado, ya lo hacéis de forma natural, a veces es complicado enseñarlo porque damos por hecho que la gente que viene nueva sabe cosas que nosotros al principio no las sabíamos, ¿no? Típico de las negativas, algunos puntos en el speech, cosas así, ¿no? Entonces, para entender esto, tenemos que ver un poco cómo somos todos cuando empezamos con una disciplina nueva, ya sea esto como cualquier otra. Y lo voy a poner en un lenguaje en el que todos entendemos, que es en vaso de chupito, en vaso de cubata y en vaso de cubalitro. ¿Vale? Nosotros tenemos mucha información, tenemos toda esta botella, pero cuando empezamos a trabajar en esto, nuestro recipiente es más bien pequeño. ¿Por qué? Pues porque tenemos que adaptarnos al contexto, al trabajo nuevo, un poquito adaptarnos. Entonces, lo que tendemos a hacer es a dar un montón de información al principio, pero la persona, su capacidad de aceptar toda esa información es un vaso de chupito. Entonces, si yo te vacío una botella de vino en un vaso de chupito, ¿qué pasa? Se cae casi todo fuera, y esto es un problema, no solo porque estoy desperdiciando mucha energía, sino porque yo no sé qué parte del vino es la que se queda dentro del vaso de chupito. Entonces, puede ser que se le haya quedado información sobre la cuenta, puede ser que se le haya quedado información sobre las negativas, sobre alguna cosa del cierre, pero cosas de la parada, que quizás es lo más importante del primer día, se han olvidado. Entonces, cuesta un poco estructurar toda esa información en nuestra cabeza si tenemos demasiada. Entonces, cuando empezamos con los primeros días, que hemos pasado un poco ya la primera semana de prueba, se ha encontrado con las situaciones en calle, ha visto negativas, ha visto también lo que es hacer un socio, entonces el vaso ya no es un vaso de chupito, es un vaso de cubata. Aquí, quizás, si yo ahora te empiezo a explicar, pues yo qué sé, cosas como el rapport, como los factores de impulso, todavía puede ser que generen un poco de incertidumbre, pero puedo hablar sobre las negativas, puedo hablar del cierre, puedo utilizar todo el lenguaje que estoy utilizando en la captación y que la persona lo entienda, ¿vale? Cuando ya llevamos un poco más de tiempo, ahora ya podemos hablar con las cosas claras, tienes un recipiente suficientemente grande para que yo te suelte toda esta información y te la vacie dentro del vaso, ¿vale? Por poner un ejemplo súper claro, si yo ahora os hago una formación de todo el proceso de hacer socios, seguramente todos sabríais entenderla bien a la primera. Con una persona que acaba de empezar, si tú le explicas de parada a negativas de Iván el primer día, le explota la cabeza, ¿vale? Entonces vamos a dividirlo en unas secciones que son ordenadas y que son progresivas, ¿vale? ¿Os acordáis de los 5 pasos de la venta? Hay que introducirse, presentarse, hacer los proyectos, el cierre y luego y luego el formulario. Pues lo que vamos a hacer va a ser estructurar lo que vendría a ser los primeros días de formación de una manera que podamos avanzar y que cuando la persona tenga claro cómo hacer el paso 1, avanzamos al paso 2. ¿Vale? Fácil, ¿no? Esto... Entonces, nos vamos al primer día. Primer día, ¿cuánto tiempo salís a la calle con la persona nueva? 1 hora. ¿Una horita? Vale. ¿Cuál es el objetivo de este primer día? ¿Qué queréis conseguir con el chico o chica cuando sale el primer día? Sí, que creo que es relevante que según como lo tenemos estructurado ahora, es primero 50 minutos
de la persona nueva mano a mano con su entrenador, ¿Vale? que le enseña solo la parada, ¿Vale? y luego 1 hora de ir a practicar esa parada a la calle. Vale. 1 hora práctica, más o menos, y 1 hora Teórico. solo. Sí. Práctica en pareja. Vale. Esto en calle. Cuando estáis aquí en la formación, No, eso es lo que te decía, que la primera hora es aquí en la formación, ¿Vale? mano a mano con el captador, con el entrenador, y luego la segunda ya a la calle. vale, perfecto. Entonces, cuando estamos en la formación, en la primera formación, cuando hablamos de la parada, ¿qué cosas creéis que son importantes explicar? De toda la información que nosotros tenemos, ¿cuál creéis que son los puntos importantes que esa persona tiene que irse de la formación sabiéndolo sí o sí? ¿Cuáles son? Bueno, el tema de la distancia, qué tanto espacio hacer la parada, cómo va a ponerte en medio, ¿Vale? actitud corporal abierta. Vale, vamos a dividirlo. Sería una parte técnica, ¿no? Que estaríamos hablando de la distancia, la sonrisa Lenguaje corporal. y el lenguaje corporal, ¿no? Vale. ¿Cómo explicáis lo del lenguaje corporal? Lo explicamos con ejemplos de cómo poner las piernas, de cómo tratar de ocupar los brazos, cómo coger la carpeta, muy importante. Bien, Y en general también la cabeza, ángulo de la cabeza, etc. muy bien, ¿vale? Entonces, tenemos una parte importante, que es la parte de la técnica, donde son cosas básicas. Aquí os voy a explicar una forma de comunicarnos, que esto no es solo con la gente nueva, es lo que funciona con todo el mundo, que es la técnica del sándwich. Correcto. Cada vez que tenga que informar de un error o algo por el estilo, la mejor forma en la que las críticas entran es empaquetadas entre cosas buenas. Entonces, por ejemplo, pongamos una situación de que tengo un captador que empieza en su primer día y me hace la parada. Veo que tiene la sonrisa bien, veo que tiene el lenguaje corporal abierto, pero cuando me viene a parar, tiene la carpeta entre yo y el socio. ¿Vale? Que esto es algo que lo habéis visto 1.000.000 de veces. Entonces, siempre que hay una barrera entre las personas, estoy poniendo una barrera entre la comunicación. Es como si me estuviera escondiendo detrás de ello. Entonces, si me hace la parada así, digo, de puta madre, la sonrisa, chapó, lenguaje corporal, está súper bien. Ahora, la mano con la carpeta, ponla de una forma que no interrumpa la comunicación, que esto sería la parte crítica, y lo enlazo con, y de esta manera vas a conseguir que tu comunicación será mucho más efectiva y eso, con la sonrisa, pues vas a conseguir hacer una parada mucho más eficiente. Simplemente, ¿vale? ¿Qué más es importante explicar el primer día aparte de la técnica? ¿Vale? Que me quedé con una duda. Dime. Que lo del sándwich, al final, la parte positiva de abajo no es que le vuelves a decir algo que hizo, sino que lo que vas a conseguir si es que mejoras esto. Yo es lo que uso mucho. También yo aconsejo explicar los motivos por qué algo está mal. O sea, si tú a alguien le haces entender por qué algo que hace está mal, no simplemente le dices esto está mal, la persona el próximo día ya puede sacar las conclusiones por sí mismo, ¿sabes? Entonces simplemente cuando lo ves en calle le disparas y le dices la carpeta, y ya se abre, ¿vale? El tema, tenemos una parte que es técnica, pero como bien sabemos, este trabajo tiene una parte mental muy importante. Entonces, si no cuidamos el mental, por muy bien que la persona haga las 3 paradas con la sonrisa, el lenguaje corporal abierto y todo lo que le hayamos dicho, si se le cae la actitud a la tercera vez que le dicen que no, tenemos un problema, ¿vale? Entonces, yo lo que os aconsejo es, vamos a trabajar primero una parte de técnica, que lo vamos a hacer con ejemplos, lo vamos a practicar tanto como lo hacéis en calle como con él, pero tenemos que trabajar también la parte mental, y es decirle lo que se va a esperar, ¿vale? Aquí es donde entra un poco explicarle lo de la ley de las probabilidades. Es decir, tienes que saber que al principio, que en tus primeros días, vas a parar a 1 de cada 10 personas que intentes parar. Entonces, si has intentado parar a 10 personas y se te ha parado solo 1, está bien, es normal, ¿vale? No puede ser que nos rayemos por eso, porque si ya lo sabes, te lo puedes esperar. Pero también tenemos que enseñarles que los socios están en la calle y que solo depende de eso, ¿vale? Esto, una técnica que no sé si tenéis cartas aquí, Edu, por un casual. Porque no sé dónde, porque con la mudanza he estado... Vale. Os lo explico porque se ve bastante guay. Con las cartas, chicos, tú tienes una baraja y 54 cartas. 54, sí, ¿no? 6, 52, 52 cartas, más los jokers. En la baraja, ¿cuántos ases hay?
4, ¿verdad? Entonces, si yo pongo la baraja meneada, o sea, barajada aquí encima de la mesa, y empiezo a sacar cartas, ¿van a salirme los ases a la primera? Puede ser. Puede ser. Puede ser que me salgan a la primera, puede ser que me salgan a la segunda, o puede ser que me salgan los 4 ases en las últimas 4 cartas de la baraja, ¿vale? Pero lo que es cierto es que en esta baraja hay 4 ases. Y eso es impepinable. Entonces, con lo que tenemos que quedarnos es un poco con eso. Tú no sabes si la persona que vas a parar ahora va a ser socia o no, pero sabes que si tú sigues parando, tarde o temprano, va a acabar saliendo un socio, de la misma forma que si vas sacando cartas, tarde o temprano, acaban saliendo los ases. Pues, si la persona entiende esto de aquí, que solo hay que intentarlo uno más hasta que salga el socio, y entiende cómo hacer la parada, tenemos el primer día salvadísimo, ¿vale? Esto es lo importante, porque una vez tenga la parte inicial, la mentalidad, y la parte de cómo parar a la gente, el resto podemos empezar a trabajar sobre ello. Si yo estoy trabajando sobre el speech, pero la persona no para gente, se va a quedar con el speech en su casa. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿cómo enseñar esto a la gente? ¿Cuál es la mentalidad para vosotros como formadores con la que tenemos que enseñar estas cosas? Cuando vosotros empezasteis, ¿creíais que lo sabíais hacer mejor que lo que os enseñaban? ¿O que podíais hacerlo de alguna forma mejor? ¿O que esto así no se hace, que yo lo puedo sacar, yo lo haría de otra manera? ¿Sí o no? ¿Os ha pasado? Más que creer eso, como que quizás creía que tenía algunos atajos o algunas cositas que claro, que no era, aunque no me dijera, funcionaba. Sí, a todos nos pasa, porque todas las personas tenemos esa parte de, yo esto igual lo haría de otra forma, ¿no? Y es normal, y está bien, pero lo que nosotros tenemos que intentar enseñar es, a ver, yo no te estoy enseñando una receta A, B, C y D, lo que te estoy dando son herramientas, ¿vale? Entonces, tú sigues siendo tú, aunque utilicen mis herramientas. Entonces, si yo veo a una persona aquí que quiere poner una estantería, y tiene un tornillo y tiene la estantería, y le veo pegando el tornillo a manotazos a la pared, le dices, tío, coge un taladro, ¿sí? Si le das el taladro y ves que la persona utiliza el taladro como martillo, ¿qué haces? Le dices, no, el taladro se usa así. Pues eso es lo que nosotros tenemos que explicar, ¿vale? De alguna manera lo que estamos dando son herramientas y te estoy enseñando a utilizarlas. Entonces, que luego tú vas a ser mejor o peor con el taladro, eso ya va a venir más adelante. Pero de momento, aprende a utilizar las herramientas que te estamos dando y luego perfecciónalas, ¿sí? Entonces, si veis a alguien clavando tornillos con la mano, por favor, darle un taladro, ¿vale? O un destornillador a lo mínimo. A ver, vamos ahora. El segundo día. Los proyectos. Cuando tengamos a la persona en su primer día, normalmente, aparte de la parada, se repasa un poco el speech, pero sinceramente, para todos el speech del primer día, ¿cómo es? Muy largo. Muy largo, suele ser aprendido de memoria. Hay gente que muchas veces ni viene con el speech aprendido, ¿vale? No pasa nada, todos lo hemos vivido, pero esto no quiere decir que tenga que ser siempre así. Entonces, para poder cambiar de un speech regulero a un speech que esté bien, tenemos que hacerlo paso a paso. Si tú me vienes aquí, me haces el speech y yo detecto que tengo un ojo ya de experto, 15 fallos en tu speech, ¿cuántos fallos te voy a decir en la primera vez que me lo haces? 2. Incluso menos, ¿vale? La cosa es que nosotros, lo que habíamos dicho antes de los vasos de información, yo no te puedo soltar aquí un caldero de agua encima y decirte aprende todo esto de golpe. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar las cosas una por una, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las cosas más importantes que tenemos que cambiar? ¿Qué diríais? ¿Lo que decimos o el cómo lo decimos? Ahí estamos, ¿vale? Nos vamos a centrar, aunque lo que diga no haya una palabra que coincida con el speech, ¿vale? Primero vamos a explicar bien el cómo hay que decirlo. Cuando tenemos el lenguaje corporal clavado, que decimos, de coña, ahora lo que me estás transmitiendo es exactamente lo que me tienes que estar transmitiendo, luego vamos a trabajar sobre el qué, ¿vale? Entonces, lenguaje corporal, lo primero de todo, vamos a acordarnos, es básicamente lo mismo que en la parada. Yo tengo que tener un lenguaje corporal abierto cuando explico. Si sonrío,
la voy a comunicar mucho mejor, y luego que mantengamos el contacto visual. Que esto es algo que al principio, cuando no nos acordamos, es lo que solemos fallar. ¿Por qué? Pues porque para acceder a la memoria hay los accesos oculares que voy buscando mi discurso pues por ahí, a ver dónde está, a ver cuál es el tercer proyecto, y me pierdo, ¿vale? Entonces, conseguimos que nos explique el proyecto con sonrisa, con lenguaje corporal abierto y con contacto visual, y luego vamos a ir una y otra vez cambiando las cosas, ¿vale? Para acabar de ponerlo todo en orden. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Las que haga falta, ¿vale? A veces la formación del segundo día puede ser un coñazo porque te tienes que pasar igual repitiendo el mismo speech 50 veces. Prefiero que te pases 50 veces el segundo día y no tengas que volver a hacerlo, que no por querer ir rápido y bajar a calle antes de tiempo o que te pille la pereza, hacerlo 5 veces y luego tener que estar detrás de la persona siempre, ¿vale? Entonces, lo machacamos un montón y le vamos a decir al chico nuevo, hoy te voy a machacar un montón. Hoy me voy a quedar contigo y no vamos a salir de aquí hasta que el speech te salga perfecto. Y me vas a odiar después de esta formación, pero si no lo hacemos así, me vas a acabar odiando al final del mes. ¿Vale? Entonces, machacamos y cambiamos las cosas una por una. ¿Cómo? Forma sándwich, siempre, ¿vale? Tercer día. Cierre. Cuando hemos salido el segundo día a calle, lo que buscamos en la persona es que pare a gente, que lo hemos practicado el primer día, y que explique los proyectos. Normalmente, al principio, supongo que haréis algún proyecto con él, dejáis que lo explique y entráis en el cierre. El tercer día el objetivo es que la persona sea capaz de entrar a formulario, ¿vale? Esto es importantísimo. Aunque no sepa hacer el formulario, aunque se pierde, aunque la entrada a formulario sea forzada, no importa, pero que sea capaz de dar por hecho y de pasar a la acción, porque si no, va a ser un punto que nos lo vamos a ir encontrando, ¿vale? Entonces, vamos al cierre. ¿Qué explicamos aquí? ¿En qué nos centramos? ¿Cómo? Ahí estamos, ¿vale? Es muy sencillo. Siempre tenemos que centrarnos en, vale, ¿cómo lo harías tú primero para hacerme un cierre? ¿Cómo lo harías para entrar al formulario? Podéis dejar que la persona que os ha visto hacerlo, le dejáis ver qué es lo que ha pillado de las veces que os ha visto, ¿vale? Si yo te he cerrado 1, 2, 3 socios y te digo, vale, ayer viste el cierre como lo hacía, quiero que me lo hagas tal cual lo viste. Vais a ver cuáles son las cosas que él ha considerado importantes. Entonces, ya trabajaréis con una base y solo tendréis que cambiar unos pocos detalles, ¿vale? Importante. Bueno, lo que os he explicado de la coreo, ¿vale? Cuando hacemos el cierre, buscamos un movimiento al 50%, ¿vale? Movimientos al 50%, ¿todos sabéis lo que es? Dar la mano así, la mano así, poner el codo, el medio abrazo, la cara para que nos den el otro beso, ¿vale? Cualquier movimiento al 50%, la persona nos rellena el otro 50%. Entonces, ¿por qué hacemos un movimiento al 50% en el cierre? Para que sea simétrico, para que la otra persona también se involucre y como que también tenga una parte activa de acercarte a ti. Luego que está activo, Sí. Para crear más unión, más confianza también. Sí, pero ¿por qué concretamente en el cierre? ¿Cómo está la persona normalmente después del speech? Claro, porque ahí está como a ver qué pasa. Yo creo que está en plan, a ver ahora qué pasa, ¿sabes? Y es una manera de relajarlo, es un poco de drop, ¿no? Como decían. Sí, de alguna manera, aunque puede ser también que la parte del cierre puede ser donde la persona esté más tensa, ¿no? Suele pasar, porque es donde viene la pregunta mágica de ¿y esto para qué es? ¿No? Sí, yo creo que el cierre relaja, o sea, yo creo que relaja bastante. ¿Sí? Me da la sensación al menos de que... ¿Sí? Sí. Yo lo... Porque hay mucho drop, hay la coña de miente como mi abuela, di que lo he hecho súper bien, no sé qué. Y es como que ahí les veo como, ay, sí, ¿sabes? En general, o sea... Bien, Veo como que hay mucho drop en el cierre. vale. Igual en el mío hay bastante más que en el speech, porque en el speech tal vez he de poner más, que lo que decía el otro día el Mati, pero veo como el cierre muy... Que ya te sale más natural, que es como la parte en la que entras tú y deja de salir el cat. Vale. La cosa está en que, al menos en los primeros días, lo que nos vamos a encontrar es que la persona, el speech, todavía, aunque lo hayamos practicado a muerte aquí,
En calle es diferente, va a salir más largo, probablemente más nervioso, la persona no tendrá muy claro cómo y cuándo hacer las bromas o los puntos así un poco más de interacción graciosa y eso, y la persona que le está escuchando lo está viendo. Entonces, ¿cómo está la persona? Normalmente está así, esperando a que la persona acabe de hablar, a que el chico nuevo acabe de hablar. ¿Este lenguaje corporal es un lenguaje muy de pasar a la acción? No, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un movimiento al 50%, lo que buscamos es romper el lenguaje corporal estático de la persona. Yo creo que es para mí, pero realmente es para el otro. Porque la otra persona, así, yo así no voy a hacer nada. Me dices de irme a tomar 30 cervezas y te digo que no, porque estoy así. Entonces, busco romper ese lenguaje corporal estático con un movimiento de codo, con el choque, con el abrazo, con el que hagáis, ¿vale? Y cuando lo rompo, aprovecho que estamos o sea, el movimiento es simétrico, para recolocarme en una posición que me permita pasar al formulario bien, ¿vale? Entonces, aquí es donde, con este movimiento al 50%, tomo el control del lenguaje corporal, ¿vale? Idealmente, ya sabéis que podéis estar tomando el control del lenguaje corporal durante todo el speech y durante todo el formulario, mediante el rapport, haciendo más golpecitos, tocando a la persona, interactuando, generando una buena conexión, pero hay un punto donde lo tenéis que tomar sí o sí, que es en el cierre, ¿vale? Porque normalmente abrimos carpeta, quizás os vayáis a sentar o lo hagáis de pie, pero implica un cambio de lenguaje corporal seguro, ¿vale? Entonces, hay que explicarle por qué hay que hacer esto a la persona nueva. Entonces, la gente no se va a apuntar si tú no los apuntas. Entonces, tú tienes que ser el que dé el paso a la acción y tienes que conseguir que la persona te siga. Para hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Hacemos la broma, te van a llamar, te van a enviar la revista, por último, miente muchísimo y me pones un 14/10, y ahora, golpe, mira, va, te cuento cómo funciona, cómo era tu nombre completo, y pasamos, ¿vale? Yo en el cierre, cuando lo trabajaba con una persona nueva, como mi objetivo era que trabajase solo el cierre, es decir, hoy esto, pero hoy quiero que te centres solo en esto, tu objetivo, llégame a profesión. Bueno, yo hacía la profesión después del nombre, pero ¿vosotros hacéis la dirección? Profesión después de nombre también. ¿También? Perfecto. Pues mira, de coña. ¿Por qué? Pues porque la profesión es un tema en el que puedes hablar, le da tiempo al entrenador a entrar sin que todavía hayas llegado a algún punto crítico dentro del formulario. No, es seguido, no va seguido, ¿No? ¿Qué hacéis vosotros después de entrar? La profesión es lo último. Nombre y dirección, ¿no? Al final es la profesión. Nosotros lo hacemos profesión justo antes de la cuenta. Vale, pues no pasa nada. Pues en vuestro caso, dirección, ¿vale? La cosa es, quiero que entres hasta el primer dato que tengas que pedir, ¿vale? Esa es tu responsabilidad como persona en el tercer día. Abrir el formulario, apuntar el nombre y llegar al siguiente dato, ¿vale? Y ahí ya entra el entrenador y acaba de cerrar el socio, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque lo que quiero es que la persona se centre en sacar el cierre. Me da igual si hace socio o no hace socio, porque si se saca el cierre, a la larga me va a hacer socios. Pero si no sabe hacer el cierre bien, tenemos un problema, ¿vale? Entonces, foco, cierre. Nos vamos al día 4. A ver. Este borrador está regular, ¿eh? No tiene nada. Nos vamos a la parte importante del speech, ¿vale? Lo que sería el formulario hasta llegar hasta la cuenta y hasta llegar a la aportación. ¿Qué es lo más importante del formulario? Sí, ¿vale? La gente suele tener mucho miedo a las negativas que nos vayan a poner en la cuenta, van a tener esas inseguridades que se generan. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos esas cosas, todos tenemos miedo. ¡Hala! ¿Cómo le voy a pedir la cuenta? Pero luego cuando me sale comprar por Amazon pongo la tarjeta en internet, siempre, ¿no? Entonces muchas veces esos miedos son más miedos nuestros que miedos del socio. Lo que pasa es que lo transmitimos. Primero de todo, vosotros como entrenadores ya no tendríais que tener este miedo, o sea, pedir datos chill, ¿vale? Pero la persona sí que lo va a tener, entonces tenemos que explicarle. Tenemos que solventarles sus propias negativas de captador, ¿vale? Entonces, ¿qué te va a pasar? Que te va a generar dudas, te va a generar inseguridades, es probable que
sea todo esto, pero no pasa nada porque a todo el mundo le ha pasado. Entonces, entiende que hoy en día todo se paga con tarjeta, que es un método seguro, le podéis explicar cómo funciona todo el tema de la domiciliación bancaria como si fuera incluso un socio. ¿Por qué se pide la cuenta? ¿Cómo se pide la cuenta? ¿Qué datos de la tarjeta se piden y por qué se piden? Se envía un recibo, el recibo llega a principio de mes o a final de mes, depende de la ONG, ¿no? Y tú con el recibo tienes la total libertad, bla, 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 todo lo que hay que explicar de la cuenta, ¿vale? Para que la persona no tenga ninguna negativa personal a la hora de pedir la cuenta, ¿vale? Si la persona entiende por qué se pide, cuando a una persona le ponga una negativa en cuenta lo va a tener mucho más fácil a la hora de responderlo porque lo entiende. Si solo le enseñamos a pedir la cuenta pero no le explicamos por qué, cuando se encuentre con una negativa, se va a quedar en bragas, ¿vale? Entonces, lo más importante del formulario hemos dicho que es empatizar con la persona, ¿no? La cosa aquí es las negativas que nos pueden poner en cuenta o en aportación, si nosotros generamos un buen vínculo durante el formulario, no aparecen. Literalmente. Un socio bien hecho no tiene por qué ponerte negativas. Y si te pone negativas, las negativas no se ven como una lucha, sino que se ven como que el socio tiene una duda y se la resuelves. ¿Vale? Eso es un socio bien hecho. ¿Por qué? Porque lo has explicado todo bien, pero no solo eso, sino que le has transmitido confianza, le has transmitido seguridad, le has transmitido que lo que estamos haciendo está hecho de una forma profesional y está hecho bien. ¿Vale? Entonces, las inseguridades que pueden nacer del socio las disipo más con el lenguaje corporal que no necesariamente con las rebatidas. ¿Vale? Entonces, explicamos también aquí en toda la parte del formulario cómo tomar los datos. La mejor forma de explicar esto es con ejemplos, ¿vale? Imaginaros que estáis en una recepción y estáis hartos de hacer formularios. Tenéis que hacer, yo qué sé, 100 formularios al día. Pero sois una persona que le gusta mucho hablar con la gente y os gusta generar buena relación y queréis generar un buen rollo ahí en el sitio. ¿Cómo tomaríais los datos del formulario? Conversando con la persona. Sí, ¿no? No como formulario, sino que como amigos conversando. Preguntas. Imagínate que es alguien que tiene que, yo qué sé, empezar a trabajar contigo, por ejemplo, ¿no? Y quieres empezar a generar una relación con esa persona, entonces te tomas el formulario de una forma distinta. Voy rellenando los datos, pero a la vez te estoy conociendo. El formulario es un poco del rollo así. O sea, sí, te estoy pidiendo datos, pero en realidad los datos es la excusa como para que nos conozcamos, tengamos un buen vínculo, ¿no? Cuando yo tomo el formulario de esta manera, me desentiendo un poco del resultado. Es decir, yo sigo los pasos, pero las negativas es como si algo que no fuera conmigo. Son cosas que pertenecen al socio. Entonces, yo me quito la paja de la cabeza de que la cuenta me va a poner una negativa o algo por el estilo. Yo simplemente estoy generando un vínculo con la persona. Y es igual de importante en mi formulario el nombre que la cuenta. Entonces, cuando yo te pido el nombre, te lo pido de una forma concreta, que siendo simpático, siendo alegre, siendo confiado, todo el pack de emociones que hay que tener, y cuando te pido la cuenta, no cambia. Sigo siendo la misma persona, no me convierto en todo esto lo he estado fingiendo para pedirte la cuenta. No, no funciona así. Sigo siendo igual de transparente desde el momento cero hasta el momento final. Y al final, de esta forma, nos cargamos todas las negativas. Entonces, cuando practiquemos con el chico nuevo cómo hacer el formulario, tenemos que centrarnos ¿en qué? En el cómo. ¿Vale? Vamos a hacer el formulario una y otra vez, y vosotros como entrenadores tenéis que estar asegurándoos constantemente de que lo está haciendo, pues transmitiendo seguridad, generando vínculo con las preguntas, buscando relación, haciendo las, ¿cómo las llamabas? Inflexiones, los drops, ¿vale? Haciendo esos puntos que nos ayudan a generar buena relación con el socio, ¿vale? ¿Cuántas veces hay que practicarlo? Hay que ser pesado aquí, ¿vale? Más vale practicarlo mucho durante la primera semana y la segunda semana que querer hacerlo rápido y corriendo, ¿vale? Y por último, nos vamos al día 5 de las negativas. Vale. Las negativas, cuando estéis en el día 5, la persona ya se las habrá encontrado en calle infinitas veces,
¿vale? Ya sabrá lo que es una negativa, ya os habrá visto saltarlas, seguramente en algunas de las prácticas que hayáis hecho durante los días anteriores las habéis trabajado, las habéis tocado un poco por encima, le habéis dicho, vale, cuando tengas esta negativa tienes que hacer esto, cuando te encuentres esta negativa utiliza esta rebatida, ¿vale? ¿Sí? Lo importante aquí es, en el día 5, es cambiarle el enfoque de cómo vemos las negativas, dejar de verlos como obstáculos y verlos como oportunidades para generar vínculo, porque sí, una negativa, de buenas a primeras te la encuentras y dices, hostia, ¿cómo gestiono yo esto? Pero cuando te las has encontrado 50 veces, ¿qué? Ya te las sabes. Todo el mundo se piensa que su negativa es súper original, pero todo el mundo te dice las mismas. Entonces, como ya nos las hemos encontrado, como ya hemos visto que más o menos todo el mundo nos dice las mismas, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Vamos a la batalla preparaos. Entonces, cuando una persona me dice, tengo prisa, ¿cómo respondo? No te preocupes, soy el más rápido de Barcelona, la que digáis, ¿no? Pero de alguna forma tenéis que hacer una negativa que os permita continuar con el discurso y que os permita generar vínculo haciendo un drop, una inflexión, ¿sí? Entonces, cuando encontramos la forma de resolver las negativas así, resulta que donde al principio parecía que una negativa hacía que nuestro speech se fuera al pozo, resulta que ahora cuantas más negativas nos ponen en el speech, mejor es el socio. ¿Vale? Entonces, la idea de esto es que al final de la primera semana, un chaval nuevo sea capaz de hacer un socio entero por sí mismo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. ¿Le va a costar? Sí. ¿Va a haber cosas del día 2 que el día 5 no se va a acordar? Sí, también, pero cuando explicamos y estructuramos las formaciones de esta manera, si yo el día 2 solo te hablo de la parada y tú te olvidas de un 20% de la información, el 80% de la información que se te queda sigue siendo de la parada. ¿Vale? Entonces vas a tener muchas más posibilidades de quedarte con cómo hacer una parada bien que si yo el primer día te explico parada, speech, cierre, formulario y aportación. Entonces, encasillamos cada uno de los días con la información que quiero que el chico nuevo o la chica nueva se quede y luego lo repasaremos, ¿vale? En los siguientes días. Pero es importante que sigáis todos esta estructura porque, pongamos el ejemplo, imaginaros que yo tengo un chaval nuevo y estoy lunes, martes y miércoles con él a tope. Y mañana, por lo que sea, me sale un imprevisto, tengo que ir al médico o lo que sea. Digo, hostia, Marcel, ¿te encargas tú de mi chaval? Vamos por día 4. Tú sabes qué explicar sin necesidad de que yo esté aquí. Y le vas a hacer la misma formación que le haría yo. Que sí, que mi forma de explicar y la tuya pueden ser diferentes, pero los conceptos van a ser los mismos. Y eso lo que os va a permitir va a ser sistematizar. Y sistematizar es importante porque es lo único que os va a permitir crecer. Si McDonald's, mucha gente se piensa que es una empresa de hamburguesas, pero McDonald's es una empresa de sistemas. Sí, tiene una parte importante de real estate, pero la McDonald's lo que tiene es un sistema. Tú vas a cualquier McDonald's del mundo y todos funcionan igual. No hay ni uno solo que funcione diferente. Entonces, yo genero un Excel, una hoja de operaciones de cómo hay que hacer las cosas, y cualquier persona que lea esa hoja de operaciones puede hacerlo, puede enseñarle los siguientes y puede enseñar cómo hay que hacer las cosas bien. Con esto funciona más o menos lo mismo. Entonces, si yo sigo mi sistema, mañana, cuando venga un chaval nuevo y me haya visto hacer las formaciones 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 10, vas a ver cuáles son. Cuando le toque a él hacerlas a su siguiente pollito, ¿cómo lo va a hacer? Pues siguiendo la misma estructura. Y si por algún caso necesitamos pedirnos ayuda entre compañeros, cambiar de turno porque nos han cambiado el horario en la uni, tener que irnos a otra ciudad, abrir una oficina o lo que sea, si yo tengo el sistema claro, puedo crecer fácilmente. Si yo soy muy bueno, pero cada vez que lo hago totalmente diferente, es poco replicable, y eso es un problema, ¿vale? Sobre todo en un trabajo en el que es tan fácil sistematizarlo, porque todos pasamos por los mismos pasos, todos tenemos las mismas negativas personales y las que nos encontramos en calle,
Entonces, coño, no hay que inventar la rueda otra vez si la rueda ya está inventada. ¿Se entiende? Vale. Vale, ¿alguna duda que os hayáis encontrado con chavales nuevos que hayáis tenido, o con vosotros mismos, o que a la hora de entrenar os hayan suponido un reto? Escucho, aunque esté... Por ejemplo, que es una chorrada, pero que diga, es que con la camiseta hago más socios. Los tótems. O sea, si la camiseta hago más socios. Vale. ¿Eso es negativa tuya o negativa que te han dicho? Y él lo hacía todos los días. Vale. Esto, En un caso, es decir, que no... yo es lo que llamo los tótems. A mí me pasaba también al principio, íbamos con carpeta, y yo tenía la carpeta, tenía como una especie de guardabolis ahí dentro, que esto que pones el boli y tal. Y estaba un día ahí y decía, hice un socio, y dijo, hostia, de puta madre, metí el boli, hice otro socio, de puta madre, metí el boli, y luego se me rompió ¿cómo se dice? El portabolis. Iba con el boli en la mano, y llevaba 3, 4, 5 paradas, y digo, joder, qué raro, no estoy haciendo socios. Y yo en mi cabeza dije, vale, voy a ver qué está pasando, y analicé todos los factores y dije, está claro, no hago socios porque tengo el portabolis roto. Entonces me miré un momento ahí y dije, ¿seré gilipollas? Literalmente. Y dije, ¿sabes qué? Por mis cojones, ahora no voy a parar hasta hacer un socio con el boli fuera. Porque cada vez que nos establecemos un tótem, esto es una superstición, es una forma de autoengañarnos y que tiene un beneficio para nosotros, en realidad, porque nos da una sensación de control sobre cosas que no tienen ninguna relación. O sea, ¿cómo coño va a afectar un portabolis a que yo haga socios o no? Está claro que no. Pero sin embargo, tenemos esa tendencia a hacerlo. ¿Qué hay que hacer cuando un chaval hace esto? Tomar el control de la situación. ¡Sí! ¿Es la camiseta? Te la cambio. Haz un socio con otra camiseta. ¿Es por el boli? El boli fuera todo el rato. ¿Es porque el boli es de color negro y no es de color azul? Ahora me tienes que hacer un socio con el boli de color azul. Cada vez que nos encontremos con uno de los tótems, tenemos que obligarnos a romperlo. Y tenemos que tomárnoslo como un juego, además. Pero yo, por ejemplo, o sea, a él no le gustaba ponerse la camiseta. El peto, quieres decir. El peto, exacto. Se puso el peto, hizo socios y seguía con el mismo pensamiento. El problema ahí es mental. Tú como entrenador tienes que, de alguna forma, cuando la gente tiene estas negativas que son tonterías, al fin y al cabo, lo que tienes que enseñarles es a romperlas. Dice, sí, ¿sabes qué? Tienes razón. El peto es lo que te afecta a los socios. Ahora, como tú tienes que aprender a hacer socios con o sin él, no vas a parar hasta que tengas hacer socios con el peto. Entonces, cuando ya lo hayas hecho, sí, el peto era un hándicap para ti, pero ahora tú te entrenas y superas el hándicap con habilidad. Aún así, realmente en el fondo son negativas igual, y hay negativas que, como el socio de la calle, son mentiras. Y para mí, estáis diciendo, Carlos, seguramente la mentira es porque no. Seguramente esa persona no quiere llevar el peto y ya está. Sí, pasa. Pero no es porque crea que con el peto no va a hacer socios. Pero con esto lo que tienes que hacerle es decirle, mira, esto es como subirte el nivel de dificultad en un juego. Tú si juegas al Call of Duty a la campaña y la juegas en modo fácil, te la pasas así. ¿Qué haces? ¿La vuelves a jugar en modo fácil siempre? No, te subes la dificultad. ¿Te cuesta hacer socios con peto? Pues hazme 5 socios con peto. Hasta que te lo saques, si es que no hay otra, la cosa funciona así. Y además, este tipo de mentalidad no es solo una mentalidad que os va a ser útil para tonterías como esta, también os va a servir para aumentar vuestros estándares en ventas. ¿Cuántos socios me hago? 1. Pues hasta que no te hagas 2 no te piras, tienes que aumentar tu estándar por huevos. Es un poco el rollo. O sea, nosotros de alguna forma, cuando estamos formando a la persona, no solo le estamos formando en técnica, le estamos formando también en la forma de pensar. Y la forma de pensar hacia este trabajo es una herramienta. Que tú luego en tu casa quieres ser depresivo, haz lo que quieras en tu tiempo libre, pero en este trabajo, como no estés motivado, no vas a hacer socios. Entonces, coño, es una herramienta, pensar es un comportamiento, entonces más te vale pensar de la forma en la que vas a sacar más socios, y cuando hayas hecho 5 socios en un día, luego me dices si te gustaría estar deprimido otra vez. ¿Sí? Vuestra función como entrenadores es ser un poco entre entrenador de técnica y un poco coach también de forma de pensar, ¿vale?
Siempre poneros en mente, si yo tengo que hacerme, yo qué sé, 4 socios al día, ¿cómo tengo que trabajar y cómo tengo que pensar? Y apuntamos hacia esa dirección. ¿Vale? Vale, ¿alguna duda más acerca de chicos nuevos, dificultades de entrenar? ¿Qué consideráis que es lo más difícil de...? Yo creo que es más difícil igual cambiar en alguien, al final es que también se puede cambiar, pero es la actitud de alguien, ¿sabes? O sea, si es una persona, su personalidad, por ejemplo, es muy... Sí, muy poco activa, muy pesimista, muy de este tipo, que al final es así, se puede intentar cambiar también y si es eso, igual coger más una función de rollo coach, de motivador y de ponerle como otras ideas en la cabeza. Pero claro, es algo que veo más complejo que en sí explicarle cómo va a pedir el cierre, ¿sabes? Sí, cierto. El otro día, en la formación que hicimos el otro día, os expliqué lo del PP Strategy, ¿os acordáis, verdad? Es que cuando pones nombres de estos, igual no me acuerdo, pero... Las 3 preguntas que hacíamos al principio. Sí. ¿Lo habéis puesto en práctica? Yo lo puse A mí en no me ha práctica. llegado. ¿Y qué tal? Lo puse en práctica con uno de mis entrenados, tuve esa conversación. Era la conversación de sus motivaciones, esa. Ajá. Y me ayudó un montón porque a conocerlo, a saber en verdad qué es lo que él quería. Y también me ayudó a mí a como aclarar mi postura frente a él, como que me validó de, mira, como yo quiero esto, ahora te voy a apretar y voy a ser así contigo. Y no sé, como que de ahí en adelante creo que fue un poco más transparente mi relación con él. Me ayudó. Bueno, el otro día se fue, pero eso es por otra cosa. Bueno, no pasa nada, está bien. A mí me gusta mucho este tipo de... esta conversación, estas 3 preguntas que hacemos, porque rompemos... O sea, si yo te estoy explicando la técnica, yo no te voy a conocer. Yo soy como un técnico que te arreglo el problema y ya está, pero muchas veces el problema no está en la técnica, el problema está en negativas personales, en no tener claro qué es lo que quiero o en que no haya un vínculo de confianza laboral entre entrenador y pollito. Entonces, es importante que para yo poder comunicarte a ti lo que necesitas, tengo que saber lo que necesitas. Y si no te lo pregunto, no me lo vas a explicar. Entonces, romper primero esa barrera de lo personal y lo laboral, que quede claro, oye, para hacer socios vamos a trabajar esto, voy a entender qué es lo que quieres conseguir con el trabajo y entonces a partir de ahí te puedo ayudar. Yo lo que os recomiendo, para que no pase un poco eso, es hacer la PP Strategy. Y ahí tengo una pregunta. ¿Tú recomiendas, Víctor, hacerla al principio o en realidad...? Porque yo igual vi como yo no la sabía al principio, obviamente no la hice, pero sí vi como una ventaja en hacerla quizás no el día 1, cuando ya llevaba 2 días como haciéndole más coaching, más técnico. Yo, en la formación aquí os dije que yo normalmente la hacía entre el día 3, día 5, cuando ya has visto un poco a la persona. Claro. ¿Vale? Pensar que vosotros también veis cómo la persona trabaja, veis si esa persona pues, va a seguir, tiene una buena actitud, tiene potencial, no lo tiene, todo eso más o menos lo vais viendo. Entonces, con esa información, vosotros también juzgáis, ¿sabes? Tú ves a una persona que dices, tienes todo el potencial, pero te fallan 3 puntos de actitud que si lo cambiaras te estarías hinchando a socios, tienes esta conversación y igual consigues cambiar eso, ¿vale? Pensar que la cosa, vosotros no tenéis poder para cambiar la mente de la gente, ni vosotros ni nadie. La gente solo puede cambiarse a sí misma. Vosotros, como mucho, lo que podéis hacer es acciones que inspiren, entonces que te vean y digan, hostia, qué guay, o podéis abrir una puerta a la comunicación para que la persona abra esa puerta a la comunicación y se permita a sí mismo cambiar su mentalidad. Pero yo no le cambio la mentalidad a nadie. Yo tiro información al aire y la gente la coge. ¿Sabes? Funciona un poco así. Entonces, la relación tiene que mezclarse entre la relación profesional y también un poco la relación personal orientada al trabajo. ¿Vale? Yo no me voy a meter, como, yo qué sé, tus problemas con tu pareja, porque no es una cosa que tiene que ver aquí. Pero si tú, por ejemplo, tienes una situación en casa que es complicada y te hace venir al trabajo súper quemado, súper lo que sea, no me interesa saber la situación, pero sí que me interesa cómo podemos reenfocar esa situación para que en el trabajo no te afecte. Y vosotros como entrenador, si queréis que vuestro equipo funcione, tenéis que aprender un poquito a gestionar estas situaciones, ¿vale? Hay una... ¿Qué hora es? Vale, sí, plegamos ya nada. Se te ha pasado la hora, ¿eh?
Cada persona es un mundo, cada persona es diferente y cada persona se comunica y entiende las cosas de formas diferentes. Por suerte, vosotros tenéis herramientas para trabajar con ello y una de las que a mí me ha funcionado mejor con los diferentes perfiles es los perfiles DISC, ¿vale? Siempre que tengáis una persona nueva, después de tener un par de conversaciones, primer día, hacer un poquito de vínculo, intentáis ver en qué tipo de perfil encaja, ¿vale? Evidentemente, perfiles DISC. ¿Tienes la formación ahí? Si no, luego le pido que te pase en la web o lo que sea. Se llama perfiles. Está chula esta. Os va a enseñar mucho a cómo comunicaros con la gente, ¿vale? A entenderlo y comentarlo entre vosotros, pediros ayuda entre entrenadores y ver cómo podríais gestionarlo. Oye, mira, esta persona, tú has tenido un perfil que es tipo ese, ¿cómo lo has gestionado? Pues mira, yo lo trabajaba un poco mejor así. Y así os vais como ayudando entre vosotros y encontrando lo que funciona y lo que no. ¿Vale? Pues esto es todo por hoy, chicos. Muy bien, gracias.